Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Presentamos en esta ocasión a Ruth Pacaluk, procedente de Nueva Jersey, Estados Unidos. Su casa siempre era el punto de encuentro para los juegos y la diversión de los más pequeños. Era como la madre del barrio, dice su marido Michael Pacaluk, profesor de la Universidad Católica de América. Para el Dicasterio de las Causas de los Santos, la vida de Ruth Pacaluk merece una investigación para ver si algún día debería ser declarada santa. Ruth era activista provida, conversa al catolicismo, madre de 7 hijos y graduada de Harvard. Falleció de cáncer en 1998 a los 41 años. Ahora la diócesis de Worcester, donde vivía en el momento de su muerte, cuenta con la aprobación del dicasterio para comenzar una investigación formal sobre su vida. Ruth Van Coy nació el 19 de marzo de 1957 en el norte de Nueva Jersey, Estados Unidos, y creció en Norwood, cerca de la frontera con el estado de Nueva York. De ascendencia mitad holandesa y mitad escocesa, asistió a una iglesia presbiteriana en su infancia. Era atea y una entusiasta defendedora del aborto legal cuando conoció a Michael Pacaluk, un compañero de segundo curso en Harvard College. Él se había criado en un hogar católico, pero también se consideraba no creyente. Se casaron en una iglesia presbiteriana y para entonces comenzaron a ir a misa en una iglesia católica. Ruth se convirtió al catolicismo en la víspera de Navidad de 1980. Unos años más tarde, ambos se hicieron supernumerarios del Opus Dei. En 1982, Ruth, una joven madre con un bebé, ayudó a fundar un grupo provida en Harvard. A principios de la década de 1990, Ruth organizó la oposición a un programa de educación sexual de Planned Parenthood y logró que la junta local que supervisa el distrito escolar rechazara el programa. Una de las cosas que más me llama la atención de Ruth es su discreción. No era asertiva en sus relaciones personales, no era ostentosa ni agresiva, no era llamativa, pero sí estaba en primera fila en los debates. Era una mujer fuerte e imponente, dice su postulador. Aunque era muy culta e inteligente, para ella era una alegría quedarse en casa y cuidar de sus hijos. No pedía perdón por ello, dicen sus amigos. Ella me dijo que ir a misa y recibir la comunión diaria era lo más cercano que podía estar de Thomas, uno de sus hijos que murió de muerte súbita, dice su amigo Cheffers. Además afirmaba que los dos acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, la encarnación y la redención, tienen lugar en cada misa. ¿Para qué querría estar en otro sitio?, solía decir Ruth. En octubre de 1991, a Ruth le diagnosticaron cáncer de mama, que finalmente se extendió a otras partes de su cuerpo. Vivió con él unos 7 años. Cuando supo que tenía cáncer terminal, es asombroso con qué calma lo tomaron todo. Supongo que esa es la fe, dijo su suegra Valerie Pacaluk. La forma en que afrontó su enfermedad fue extremadamente heroica, añadió su hijo Max. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México publica el libro para fortalecer la devoción guadalupana entre los niños. Polonia, celebración por el día de su independencia. Francia, un eximán salafista relata su conversión del Islam al catolicismo. Pasaremos después a las noticias nacionales. Monseñor Guerra Campos, un profeta de rabiosa actualidad. Delegación de Enseñanza lanza la campaña solidaria Cada Mano Suma 2025. Conferencia León XIV, un hijo de San Agustín, el carisma agustiniano. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Vaticano pone en circulación sello de San John Henry Newman. El Papa abrió el año académico de la Universidad Lateranense. Catequesis sobre la muerte y resurrección de Cristo. El Centro Católico Multimedial, CCM, de México, ha publicado el libro Milagro en el Tepeyac, que apunta a acercar la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a los más pequeños de la casa. El padre Omar Sotelo, autor del libro y director del CCM, destacó que Milagro en el Tepeyac presenta la historia de 2 niños, Rosita y Juancho, que van un 12 de diciembre con sus papás a la peregrinación tradicional a la Basílica de Guadalupe, donde se conserva el manto en el que apareció milagrosamente la imagen de la Virgen María hace casi 500 años. Una vez ahí, los niños se adentran en los caminos del Tepeyac y se encuentran con el gran personaje de Juan Diego, el santo indio vidente de la Virgen de Guadalupe, quien les narra la historia.
El libro tiene un formato que el sacerdote ha denominado híbrido, pues incluye códigos QR que pueden ser escaneados para poder ver escenas de la historia, como la Virgen hablándole a Juan Diego o Juan Diego hablando con su tío Bernardino. Yo no quiero que los niños dejen de tocar el papel, dejen de leer el papel, porque la experiencia de la lectura es impresionante y es algo que no podemos permitir que pase, y sin embargo también interactúan con la tecnología. Creo que es el plus de este producto que hemos presentado para llamar la atención de los más jóvenes de la casa y también obviamente de los papás, señaló. El padre Sotelo explicó que con este libro apuntaron a llegar a las nuevas generaciones, como el de los niños que a veces están molestos porque los llevan a una peregrinación o porque no entienden el porqué. Milagro en el Tepeyac se puede adquirir a través de la página del Mercado Libre y también se pueden realizar pedidos por WhatsApp al número +52 55 40 82 85 95 y al correo electrónico ventasccm25@gmail.com. Polonia celebró el día de su independencia el 11 de noviembre, conmemorando el armisticio con el que finalizó la Primera Guerra Mundial y una nueva independencia del país. El catolicismo todavía impregna gran parte de la vida cotidiana de los polacos. Monseñor Gadecki, arzobispo de Poznań y expresidente de la Conferencia Episcopal Polaca, celebró la Santa Misa con ocasión del aniversario. En su homilía, el prelado afirmó que es difícil imaginar la recuperación de la independencia de Polonia sin el enorme trabajo de la Iglesia Católica, sin el trabajo pastoral de los clérigos católicos a quienes les tocó ejercerlo en una Polonia dividida por las particiones. El arzobispo explicó que en las 3 zonas de ocupación donde durante décadas se desarrollaron diferentes órdenes jurídicos y estructuras sociales distintas, fue precisamente la Iglesia Católica la que unió a los polacos y se convirtió en el baluarte de Polonia. Recordó que la Iglesia era la institución social más fuerte, en cierto sentido, sustituyendo a las estructuras estatales autóctonas, y las parroquias se convirtieron en lugares para mantener la identidad polaca. Los sectores predicaban sermones en polaco, en las escuelas parroquiales se enseñaba historia patria y literatura polaca. Continuaba la lucha por mantener la fe y las tradiciones polacas. Gadecki destacó especialmente el trabajo emprendido por el clero de la Gran Polonia en las últimas décadas del siglo XIX, como respuesta a la intensificación de la germanización. Los sacerdotes colaboraron con la Sociedad Pedagógica, la Sociedad de Educación Popular y la Sociedad de Salas de Lectura Popular. Enseñaban lengua polaca, proporcionaban cartillas y libros polacos, señaló el arzobispo y añadió que los clérigos fundaron la Sociedad de Trabajadores Polacos, que tenía objetivos religiosos, educativos, profesionales económicos y de autoayuda, y organizaron círculos agrícolas en las parroquias para elevar el nivel profesional de los agricultores polacos. Monseñor Gadecki se refirió también a la situación contemporánea de Polonia. Subrayó que en la situación de profunda disputa política que hoy divide a Polonia, nuestro deber es comprometernos en la obra patriótica de reconciliación social, recordando la verdad sobre la dignidad de cada persona, moderando las emociones políticas excesivas, así como protegiendo la vida pública de la politización excesiva. Tras la misa, los participantes en la ceremonia se dirigieron con escolta militar al Panteón de los Padres de la Independencia, donde se celebró un acto de memoria. Bruno Guillot relata en su obra autobiográfica Itinerario de un imán salafista el recorrido que le llevó desde el salafismo más estricto hasta la fe católica, pasando por una profunda crisis espiritual que transformó por completo su visión religiosa. Según relata la revista francesa La Neuf, nació en 1986 en una familia francesa de raíces católicas, pero alejada de la práctica religiosa, y criado en Bélgica, el autor encontró en el Islam una respuesta a sus inquietudes espirituales durante la adolescencia. A los 15 años pronunció la shahada en una mezquita de Charleroi, donde fue acogido calurosamente, y adoptó el nombre de Soleimán, que significa hombre de paz. 4 años más tarde contrajo matrimonio con una joven, también conversa al Islam, con quien tuvo 2 hijos. Guillot abrazó el salafismo, considerado el único camino hacia la salvación según el Corán y la Sunna, que prohíbe categóricamente cualquier cuestionamiento del Islam bajo amenaza de castigos terrenales y eternos por apostasía. Asimiló sin reservas el desprecio hacia el judaísmo y el cristianismo. Su entrega fue absoluta. Vivo, como y respiro el Islam, reconoce. Incluso la posibilidad de participar algún día en la yihad no le generaba inquietud.
Esta decisión impresionó a sus superiores de la Universidad Islámica de Medina, Arabia Saudí, quienes le proporcionaron beneficios materiales a él y su familia mientras lo preparaban para contribuir a la islamización de la decadente Europa. Un acontecimiento imprevisto marcó el punto de inflexión. Tras recibir autorización para viajar a Bélgica y visitar a su padre, aquejado de un tumor cerebral, noticia interpretada en Medina como designio divino, se sorprendió al ser recibido con estas palabras cariñosas inspiradas en el Evangelio. «Por fin estás en casa, mi pequeño». Su madre le explicó cómo su padre había reencontrado la fe que había abandonado durante años y que manifestaba con una actitud de serenidad ante la proximidad de la muerte. «No te preocupes por la muerte, no perdemos nada, lo ganamos todo», le expresó. Desde la perspectiva islámica, tal actitud resulta inconcebible. Como infiel, el no musulmán solo puede esperar ser maldecido por Dios. Corán 9:68. Así fue como Bruno, profundamente impregnado de esta doctrina, se sintió paralizado cuando, junto al lecho del cuerpo sereno de su padre recién fallecido, redactó una oración solicitando a Dios que lo acogiera. Este episodio le condujo a reconocer su equivocación. Ahora entiendo que no es el amor lo que afianza a los musulmanes en el Islam, sino el miedo. Las conversiones al Islam que realicé se debieron al miedo al infierno, no a la misericordia de Dios, y no puedo evitar sentirme culpable por mi pasado. Posteriormente se sumergió en una lucha interior que le llevó a profundizar en un estudio comparativo de la Biblia y el Corán. Detectó la ambigüedad en el texto sagrado del Islam respecto a pasajes fundamentales del Antiguo Testamento, lo que complica clasificarlos como pertenecientes a la misma tradición, como sugiere el término religiones abrahámicas. Y concluye: entonces comprendo de forma tan repentina como involuntaria que quienes dudan son los musulmanes, y elige la verdad. Toda mi investigación me lleva ahora a admitir que Jesús fue crucificado. Uno de los pilares sobre los que se asienta el Islam se ha derrumbado estrepitosamente, y yo con él. Entiendo entonces que esta crucifixión y la resurrección constituyen un elemento fundamental del plan de Dios y la salvación de la humanidad. Manuel Acosta Elías, diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña, es doctor en Filología, máster en Literaturas Hispánicas, licenciado en Geografía e Historia y profesor de secundaria y bachillerato. Actualmente se encuentra inmerso en la promoción de su última publicación, Un faro en la tempestad, que se presentó ya este 13 de noviembre en Cuenca, sede episcopal del protagonista de la obra, Monseñor José Guerra Campos. Bajo el subtítulo de Enseñanzas de un obispo contra la infiltración de la secta modernista, Acosta profundiza en la figura del obispo y el legado doctrinal y espiritual que dejó a través de los espacios de 15 minutos de la serie El octavo día, que desarrolló en televisión española entre 1972 y 1973. Manuel Acosta afirma que José Guerra Campos es un personaje extraordinario, fascinante en la historia de la España reciente. Las enseñanzas del obispo José Guerra Campos son totalmente atemporales, trascienden el tiempo como los clásicos. Parece que estén escritas por alguien que vive actualmente entre nosotros y que se dirigen al español de hoy. Son de rabiosa actualidad, nos interpelan de tal manera que es imposible que nos deje indiferentes. A pesar de que han pasado 28 años desde su muerte, podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que Monseñor Guerra Campos fue un profeta de su tiempo, porque anunció la verdad y porque acertó en todo aquello que advirtió. El autor explica que don José Guerra Campos fue un profeta porque advirtió ya en 1976 de los males que en la actualidad están arrasando al hombre y a la sociedad española, pues él profetizó al inicio de la transición que si la Constitución que se estaba confeccionando basaba sus cimientos en el más puro relativismo, desechando como fundamento de esa Constitución las verdades absolutas, Dios, la patria, la vida, la familia, como principios innegociables, sobrevendrían sobre España la ley del divorcio, de la despenalización del aborto, la destrucción de la familia, la desvertebración de la patria. Por si fuera poco, advirtió de la llegada de la ley de la eutanasia, promulgada hace escasamente 2 años, y la ley de memoria democrática, cuyos efectos nocivos estamos padeciéndolos ya estos días con el anuncio del Gobierno de la desacralización del Valle de los Caídos. Hasta ahora se han hecho presentaciones de su libro Un faro en la tempestad en Barcelona, Madrid, Sevilla y la última que tuvo lugar este jueves 13 de noviembre en Cuenca, con la presidencia del actual obispo de la ciudad conquense, Monseñor José María Yanguas. También se han hecho varias presentaciones del libro en redes.
La Delegación Diocesana de Enseñanza de Getafe invita a todos los colegios e institutos de la diócesis a participar en la campaña solidaria Cada Mano Suma 2025, un proyecto educativo y pastoral que une a toda la comunidad educativa en la recogida de alimentos y productos de primera necesidad para familias en situación vulnerable. Desde la pandemia, la Delegación impulsa esta campaña como un gesto común de fe y compromiso social, recordando que Jesús nació en la precariedad y trajo un mensaje de salvación y fraternidad para todos. En esta edición, los centros podrán colaborar en coordinación con sus parroquias o directamente con el proyecto solidario del Hospital San Juan de Dios de Cienpozuelos, donde se recogerán los alimentos con ayuda de voluntarios y un camión facilitado por la delegación. Los colegios e institutos podrán sumarse a la campaña de dos maneras. Caja en familia. Las familias preparan una caja navideña personalizada, decorada y acompañada de una felicitación o carta dirigida a la familia que la recibirá. Y donación de productos. Los alumnos aportan alimentos no perecederos o artículos de higiene que se depositarán en los puntos habilitados de cada centro. Los productos recomendados incluyen aceite, legumbres, arroz, leche, galletas, conservas, café, azúcar, dulces navideños, pañales y artículos de higiene básica. El calendario de la iniciativa se va desarrollando durante este mes de noviembre y diciembre de la siguiente manera. Del 4 de noviembre al 5 de diciembre de 2025 está siendo la recogida de cajas y productos en los centros educativos, y del 9 al 12 de diciembre será la recogida y distribución solidaria a cargo de los Hermanos de San Juan de Dios, con la colaboración de Cáritas, parroquias y voluntarios de la delegación. Cada Mano Suma busca no solo ayudar a quienes más lo necesitan, sino también educar en la empatía, la generosidad y la corresponsabilidad, promoviendo el valor cristiano del amor al prójimo desde las aulas. La iglesia del convento de las Madres Agustinas de Nuestra Señora de la Consolación, en Alcalá de Henares, acogerá el próximo día 19 de noviembre, miércoles, a las 8 de la tarde, una conferencia organizada por el Centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Alcalá, que llevará por título León XIV, un hijo de San Agustín, el carisma agustiniano. La conferencia será impartida por el padre Ángel Camino Lamelas, vicario episcopal de la 8ª Vicaría de la Archidiócesis de Madrid. El padre Ángel Camino es amigo personal del Papa León y ha compartido con él muchos momentos durante los últimos 20 años. Es, por tanto, un gran conocedor de la personalidad de Robert Francis Prevost, con quien después de su elección como sucesor de Pedro sigue manteniendo un contacto habitual, lo que hace que sea la persona ideal para ayudarnos a conocer mejor al Santo Padre. Además, en su condición de padre agustino, al igual que el Papa, nos hablará del carisma que rige la Orden de San Agustín, que sin duda va a resultar determinante en la manera en la que el León XIV desarrollará su ministerio petrino. Antes de la conferencia, a las 7 de la tarde, se celebrará una Santa Misa que presidirá el propio Padre Ángel Camino. La elección de un nuevo Papa nos lleva de forma inevitable a preguntarnos quién es, a querer saber más de su vida, de su personalidad. Escuchar al padre Ángel Camino hablar sobre su amigo Robert Prevost es una oportunidad que no debemos desaprovechar porque estamos seguros de que nos va a ayudar a conocer mejor a la persona y en consecuencia a entender mejor lo que el Papa León XIV espera de nosotros como Iglesia, explica Jesús María Prieto, secretario en funciones del centro de la ACDP en Alcalá de Henares. El Servicio de Correos y Filatelia del Vaticano ha puesto en circulación 67.000 ejemplares de un nuevo sello postal con la imagen de San John Henry Newman, teólogo inglés proclamado doctor de la Iglesia por el Papa León XIV este 1 de noviembre. Con un costo de 1,35 €, esta nueva emisión filatélica utiliza una pintura de Newman realizada por el artista malagueño Raúl Berzosa. Fue presentada el 7 de noviembre junto a otros sellos dedicados a los viajes internacionales del Papa Francisco en 2024 y al centenario de la canonización de Santa Teresa del Niño Jesús. Además, en esta nueva serie de emisiones también se recuerda la figura de Santa Caterina Cahuita como testigo de la esperanza, los 550 años del nacimiento de Miguel Ángel y los 75 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Indonesia. John Henry Newman nació en Londres, Reino Unido, el 21 de febrero de 1801. Fue primero presbítero de la Iglesia Anglicana hasta su conversión al catolicismo en 1845, como consecuencia de su apertura a la verdad. Como católico profundizó y contribuyó a la enseñanza de la Iglesia, gracias a su amplio conocimiento de la teología y a su aguda mirada evangélica sobre los tiempos modernos.
La Pontificia Universidad Lateranense, la histórica institución fundada en 1773 por el Papa Clemente XIV, inauguró este viernes el año académico. La ceremonia, el tradicional Dies Academicus en jerga universitaria, se celebra cada otoño como acto de apertura oficial de las actividades universitarias, pero este año tuvo como invitado especial al Papa León XIV. El rector de la Lateranense, Monseñor Alfonso Amarante, el único de todas las universidades pontificias directamente nombrado por el Papa, subraya que la visita del Santo Padre no solo evoca la larga tradición del vínculo entre los pontífices y la universidad, sino que pone de manifiesto su atención pastoral a la formación del futuro eclesial y social. Monseñor Amarante asegura que con su presencia en la Pontificia Universidad Lateranense, que atesora más de 2 siglos y medio de labor intelectual, es como si visitase todas las universidades pontificias. Esta es su casa, según los estatutos, señala el obispo italiano, que recuerda que la Pontificia Universidad Lateranense es la única institución universitaria con un título especial que indica que es la Universidad del Papa. Fue fundada después del cierre del histórico Colegio Romano, donde se formaban inicialmente los sacerdotes. Se quería dar continuidad a la formación del clero romano, explica. Primero estuvo dislocada en varias partes de Roma, pero desde comienzos del siglo XX se encuentra aquí. El Papa León XIV reivindicó este miércoles la fraternidad que nos brinda Cristo muerto y resucitado como el antídoto a las lógicas negativas de los egoísmos y de las divisiones, que también previene del veneno de la enemistad presente en el mundo. Para superar las sombras que la amenazan, hay que ir a las fuentes y sobre todo obtener luz y fuerza de aquel que solo nos libra del veneno de la enemistad, indicó el Santo Padre durante la audiencia general. El pontífice continuó con el ciclo de catequesis sobre la muerte y resurrección de Cristo y aseguró que vivir la espiritualidad pascual infunde esperanza en la vida y anima a invertir en el bien. Sabemos bien que los desacuerdos, las fracturas y a veces el odio pueden devastar también las relaciones entre parientes, no solo entre extraños, manifestó. Sin embargo, subrayó que la fraternidad no es solo el deseo de unos pocos ilusos, sino algo que se puede hacer realidad gracias a la resurrección. Cuando los discípulos lo reconocen como el resucitado, comienza una historia nueva, explicó, porque a partir de entonces se convierten plenamente en hermanos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.